TH17, que también son proinflamatorias, también se van a estar produciendo las células dendríticas que presentan el antígeno, van a producir también estas citocinas y promueven los fenotipos TH1 y TH17. Y estos están asociados con muchos problemas proinflamatorios, como la dermatitis por contacto, colitis ulcerativa, esclerosis múltiple y artritis reumatoide. Entonces, como pueden ver, a nivel mecanismo, hacer cambios en algunos puntos de la cascada inflamatoria hace mucha diferencia. Entonces, resveratrol tiene esa capacidad, porque como inhibe las ciclooxigenasas, de salud. Ya muchos de ustedes están familiarizados con que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico y que está asociada a muchas comorbilidades y que, bueno, tenemos un problema de salud pública en el país, ¿no? Tenemos más del 76% de la población con sobrepeso o obesidad. Ya sabemos que el tejido adiposo no es un tejido que solamente sea de reserva, sino que es metabólicamente bastante activo y sobre todo en el componente endocrino. Es capaz de liberar hasta 50 mediadores bioactivos y algunos de ellos son citocinas. Entonces, por definición, la obesidad es un proceso inflamatorio crónico. En la siguiente fase vamos a ver en detalle esos mecanismos y cómo se relaciona con el sistema inmune. Pero de entrada saber que, bueno, la obesidad y sus comorbilidades, entre ellas la diabetes, el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades autoinmunes y cáncer que están asociadas a la obesidad, son procesos también inflamatorios crónicos. Y casi cualquier enfermedad crónica va a tener un proceso inflamatorio en su fisiopatología e incluso en su etiología. Entonces, desarrollar nuevas moléculas antiinflamatorias es de interés para casi cualquier enfermedad y sobre todo de fuentes naturales, porque se sabe de la preferencia de la población por las fuentes naturales sobre los fármacos y, bueno, muchos fármacos antiinflamatorios tienen bastantes efectos secundarios, entre ellos, bueno, los inhibidores de la inflamación, los no esteroideos, bueno, tienen, por ejemplo, asociado daño renal y daño a las mucosas gástricas, entonces son de cuidado. Entre ellos, resveratrol, bueno, es una molécula que tiene muchos estudios, los últimos 20 años ha habido muchos estudios sobre esta molécula. Químicamente es un estilbenoide, es un polifenol. Aquí pueden ver que es una molécula formada por dos estructuras químicas que conocemos como fenoles. En este caso, como tiene más de un fenol, bueno, es un polifenol. Y pertenece a la clase química estilbenoides, y estas son las posiciones de sus grupos hidroxilos. Es una molécula pequeña, está confinada a solamente algunas plantas, no está distribuida por toda la naturaleza. Entre los alimentos en donde se encuentra en mayor cantidad, bueno, son los gramo por gramo, los cacahuates y las uvas. Y los alimentos derivados de estos, como el vino o como la crema de cacahuate, pero también tenemos algunas berries y otras frutas en donde está bastante abundante, pero en donde tenemos más concentración van a ser los uvas y derivados y cacahuates y derivados. Entonces, antes de entrar a lo que es resveratrol y cómo modula el sistema inmune, les quiero hablar de inmunología, pero a nivel un poquito molecular. Entonces, voy a retomar lo que son los TLRs, que son estas proteínas de membrana que se conocen como receptores de reconocimiento de patrones, es decir, son capaces de reconocer estructuras pequeñas, entre ellas estos que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, hay algunos componentes pequeños de bacterias, hongos e incluso algunas cosas dietéticas o componentes propios que van a ser reconocidos por estas proteínas TLR que están en las membranas de nuestras células y en algunos organelos internos, y a través de eso se activan respuestas inflamatorias, es decir, no necesitamos ni células para activar procesos inflamatorios, e incluso la misma grasa dietética puede desarrollar respuestas inflamatorias. Vamos a ver que sobre todo la grasa saturada, los ácidos grasos libres son capaces de iniciar respuestas inflamatorias. Los TLRs también van a ser muy importantes en el reconocimiento de las bacterias comensales
y también de las bacterias patogénicas, virus, hongos, etcétera, etcétera. Entonces, los macrófagos expresan muchos TLRs, así como los adipocitos, y juegan un papel muy importante en todo lo que es obesidad y las comorbilidades de la obesidad. Entonces, quiero que tengan presentes al TLR4 y TLR2. Se sabe que están amplificados en las enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Y bueno, TLR es bien conocido porque lo activa la endotoxina LPS, que está en las membranas de las bacterias gram negativas. Y la activación de estos receptores puede activar al factor de transcripción en NF-κB. Aquí vamos a ver en contexto cómo están asociados estos receptores con NF-κB y la activación de la respuesta inflamatoria y cómo se conecta todo esto con las citocinas. Entonces, una ilustración que está en este mismo artículo, que los invito a revisarlo para que profundicen un poquito más sobre los mecanismos. Bueno, en esta lámina tenemos que, de entrada, que tengan esta imagen en su mente, ¿no? Los TLR son proteínas de transmembrana que van a reconocer, por ejemplo, productos microbianos, lípidos, ácidos grasos, quimiosinas y cualquier otro estímulo proinflamatorio. Al reconocer estos estímulos, se van a activar y se van a hacer algunas señales que se denominan de transducción. Estas señales de transducción que están adentro de la célula van a originar cambios estructurales y activar a una serie de proteínas tirosinquinasas que en este caso van a liberar al factor de transcripción NF-κB de su inhibidor. Al activarse esta vía de transducción, se libera el factor de transcripción y ya no va a estar secuestrado en el citosol. Va a poder ingresar al núcleo y una vez el núcleo es activo, se va a unir a las regiones consensus de NF-κB y va a ser capaz de activar hasta 500 genes proinflamatorios. Muchos de los genes proinflamatorios pues son dependientes de la activación de NF-κB. Y entonces entre ellos van a ser las citocinas, por ejemplo, y otros mediadores proinflamatorios, y muchos de ellos se consideran responsables de la resistencia a la insulina. Otra vía que también se activa cuando están activados los TLRs, bueno, es la de las janosquinasas. Estas de janosquinasas activan al factor de transcripción AP1, que este es un dímero de Fos y Jun, pero finalmente también van a hacer que muchos genes proinflamatorios van a estar activados. Entonces, recordar, los TLRs son proteínas de membrana que van a ser activadas incluso por grasa dietética, pero también por componentes bacterianos, y sin necesidad de células ya están activando la respuesta proinflamatoria dependiendo, por ejemplo, de la grasa que estamos consumiendo, y van a activar NF-κB. Esta activación va a resultar, entre otras cosas, en la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, por ejemplo, en una dieta en pacientes con obesidad altas en estos componentes dietéticos, las grasas saturadas, y también con disbiosis, va a haber una constante activación de los TLRs y va a haber una constante actividad en NF-κB y una constante actividad o producción de citocinas proinflamatorias. Y es bien conocido que en los pacientes con obesidad tenemos un incremento de la interleucina 6, la proteína quimioatrayente de macrófagos y TNF-alfa. Y uno de los mecanismos definidos es este que les acabo de comentar. Y bueno, sabemos que esto se relaciona con la resistencia a la insulina, pero también muchas enfermedades crónico-degenerativas tienen en sus bases etiopatogénicas la producción de incrementada de citocinas y quimiosinas, y siempre van a estar elevadas en estos pacientes. En la inflamación de bajo grado tenemos hasta 2 veces, pero en algunas otras situaciones se elevan mucho más. Sabemos bien ya que en cualquier proceso de enfermedad, el incremento de las citocinas va a ser proporcional con la progresión. Es decir, entre más citocinas se estén produciendo en esa enfermedad, lo más que progresa la enfermedad y lo más agresiva que es. Entonces, en muchas enfermedades se ha descrito incrementos de la interleucina 6 e interleucina 1, que las dos son proinflamatorias, en todas las enfermedades crónico-degenerativas y en las autoinmunes, por ejemplo,
diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus, nefritis, psoriasis y esclerosis sistémica, y las comunes que son síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y cáncer. Entonces, muchos de las citocinas van a estar haciendo cosas directamente sobre la enfermedad. Vamos a ver algunas de esas cosas y cómo lo hacen, pero también voy a aprovechar para retomar esto, que es ver un poquito más sobre las citocinas. Les había comentado que una forma de estudiarlas es clasificarlas de acuerdo a su respuesta, a su tipo de respuesta inmunológica. Entonces, en este artículo viene una tabla de mucha utilidad en donde les menciona cuáles citocinas están asociadas con procesos preinflamatorios. Entonces tenemos a todas las del tipo 1, que son todas estas que están por acá. Algunas son nombres diferentes de lo mismo y otras son estructuras distintas, pero que hacen mecanismos de acción similares. Entonces todas las interleucinas 1 son preinflamatorias. La interleucina 6 de igual manera, el TNF-alfa también, la 17 y todos los interferones. Los interferones están asociados más con procesos virales, pero si nosotros queremos hacer un seguimiento de un paciente al cual estamos dando una intervención nutricional para bajar la inflamación, bueno, entonces es de utilidad checar estos marcadores. Normalmente los artículos van a reportar, o los estudios clínicos, los niveles de las citocinas proinflamatorias en contraste con las antiinflamatorias. Por ejemplo, aquí la IL-12 y la IL-10 las podemos contrastar contra estas proinflamatorias y ver cómo está cambiando el paciente. ¿Cómo es que funcionan las citocinas y qué son? Bueno, las citocinas son generalmente proteínas solubles que van a tener la capacidad de unirse a su receptor. En este caso tenemos aquí ilustrada la vía de señalización de la interleucina 1, que se une a su receptor, el IL-1R, que es este. Y cuando existe esta unión, hay un cambio estructural en el receptor y se van a acoplar proteínas adaptadoras. En este caso tenemos MID88, que va a ser fosforilada, y esto va a servir para que se adapte esta, que también es una tirosinquinasa, y esta a su vez va a facilitar la ubiquitinación de esto, que para los que no sepan qué significa esto, es generalmente que cuando se le hace este tagging a una proteína es que se va a degradar. Entonces, esto va a permitir la activación de esta otra tirosinquinasa y tenemos nuevamente lo que ya habíamos visto en la vía de señalización de los TLRs. O sea, esta vía de transducción cambia un poquito, pero el resultado es el mismo. Vamos a fosforilar al inhibidor, ¿sí? Aquí se permite la fosforilación del inhibidor de NF-κB, se va y entonces tenemos la translocación de NF-κB del citoplasma al núcleo, y ya en el núcleo va a activar los genes proinflamatorios. Entonces, esta citocina también va a activar la producción de más citocinas, ¿sí? Y en este caso tenemos que también tiene la capacidad de activar a estas quinasas, que otra vez son las Janus quinasas, otra vez tenemos AP1 y a otros factores de transcripción también asociados con la inflamación. Y lo vamos a ver también en este otro citocina proinflamatoria, que es el factor de necrosis, transformante alfa. En este hay algunas cosas aquí, cualidades, ¿no? Tenemos que también lo pueden tener otras células unidos a las membranas, y este puede estar soluble o unido a membrana y activa sus receptores. Una vez activados los receptores, otra vez hay cambios estructurales acá, la activación de tirosinquinasas, y tenemos otra vez la vía de activación de las Janus quinasas, los mismos factores de transcripción, y tenemos nuevamente la liberación de NF-κB. Entonces, esto le llamamos convergencia, o sea, muchos estímulos proinflamatorios convergen en los mismos factores de transcripción y la señal va a ser de amplificarse. Esta citocina que está siendo producida por un estímulo proinflamatorio y que llegó a esta célula va a finalizar con la misma producción, por ejemplo aquí de TNF-alfa, y esta célula va a empezar a producir más proteínas solubles, citocinas, y se amplifica la señal. Entonces la inflamación, en el caso de la interleucina 6,
Es también proinflamatoria, también tiene su propio receptor, también va a activar vías de tirosinquinasas a nivel intracelular y en este caso va a ser a través de las STAT. Las STAT también van a fosforilarse y se van a activar, van a núcleo y unen a regiones consenso y muchos de los genes que van a activar son proinflamatorios. Entonces, muchas de las citocinas funcionan igual. ¿Qué tiene que ver esto con resveratrol? Bueno, resveratrol ha mostrado inhibir muchas cosas proinflamatorias, pero hay un orden, o sea, muchas de estas cascadas ya vieron que están relacionadas. Entonces les voy a hablar una de las cosas más estudiadas de resveratrol. Entonces, resveratrol baja la actividad en NF-κB, pero se ha visto que lo hace a través de la inhibición de las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas son enzimas que metabolizan la grasa de las membranas celulares y producen mediadores proinflamatorios, entre ellas las prostaglandinas. Y la más estudiada y una de las más proinflamatorias es la prostaglandina E2. Entonces vamos a hacer un estudio de el mecanismo de acción de resveratrol sobre las ciclooxigenasas y cómo es que a través de este mecanismo baja mucho de la inflamación. Y de hecho lo hace tan bien que resveratrol ha sido el objeto de estudio para tratar de desarrollarlo como si fuera una droga no esteroidea. También ha habido estudios de modificaciones estructurales de resveratrol para mejorar la actividad antiinflamatoria a nivel de COX-2. Porque si nosotros inhibimos la actividad de las ciclooxigenasas, hay menos biosíntesis de prostanoides y entonces tenemos menos fiebre y, bueno, todos los efectos de la inflamación. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, resveratrol ya demostró que es un inhibidor no selectivo de la COX-1 y de la COX-2. Las ciclooxigenasas tienen varias isoformas. La COX-1, es producida en casi todos los tejidos y pues, tiene funciones vitales. La COX-2, en cambio, es producida sobre todo en procesos proinflamatorios. Entonces, se busca una mejor inhibición de la COX-2 para tener menos efectos secundarios. Entonces, estos estudios de estructura-actividad son de cuánto puede inhibir a la enzima a qué concentración. Y, por ejemplo, muchos de los derivados de resveratrol lo pueden hacer como Celecoxib. Celecoxib es un inhibidor ya comercial de COX-2 que está disponible a la venta desde hace más de 10 años y tiene la capacidad de interactuar con el sitio activo de las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas tienen dos sitios activos. ¿Cuál es la relevancia de inhibir a las ciclooxigenasas? Bueno, las ciclooxigenasas son las que forman, a partir del ácido araquidónico, forman los precursores de los prostanoides, que son estas estructuras que van a generar muchos de los mediadores proinflamatorios. Entonces, aquí le resumí un poquito esto. COX-2 es inducida también por los procesos inflamatorios. Es decir, cuando activamos todos esos receptores que vimos, activamos NF-κB por el estímulo que sea, además de producirse más citocinas, también se produce más actividad de COX-2. Y más COX-2 también va a producir más actividad de la prostaglandina E2. Y muchos de los efectos de la prostaglandina E2 resumen todo lo que es la inflamación. Entonces vamos a ver por eso un poquito más de cerca esto. Entonces se ha visto que en condiciones patológicas los niveles de esta prostaglandina E2 incrementan hasta 10 veces más las concentraciones y que generan muchas de las complicaciones de las enfermedades. Por eso es la relevancia de resveratrol. Si resveratrol puede ser esto, bueno, por eso ha sido mucho objeto de estudio. Para ver la relevancia de reducir a la prostaglandina E2, vamos a ver un poquito de este artículo. Entonces aquí es como una vía general para ubicarnos. Los ácidos grasos que consumimos y que sintetizamos finalmente se van a fusionar en los fosfolípidos. Los fosfolípidos, por acá tengo la estructura, ahorita lo recordamos qué son. Pero entre lo que estamos comiendo, ya les había insistido mucho en clase, que de eso es lo que se va a llenar cada una de nuestras membranas celulares. Y de lo que aquí esté, es de lo que se va a tomar para hacer muchos de los mediadores proinflamatorios o antiinflamatorios. Por eso es la diferencia, ¿sí?
Entonces los prostanoides son los eicosanoides, que esto de eicosanoide es que son estructuras de 20 carbonos, ¿sí? Entonces todos ellos van a formar 4 clases de prostaglandinas y de tromboxanos. Y las ciclooxigenasas son las enzimas que hacen los cambios estructurales a esta grasita que es el ácido araquidónico. Entonces el ácido araquidónico lo consumimos en la dieta y después cuando hay procesos inflamatorios o los procesos basales normales de las cosas que hace la célula, bueno, aquí va a haber un metabolismo de las enzimas ciclooxigenasas sobre esta grasa. Pero para tener acceso a esta grasa, primero debe de haber una actividad de una enzima que se llama fosfolipasa. Entonces, una enzima va a liberar esta grasa de aquí para que entonces la ciclooxigenasa tenga con qué trabajar y de eso, de sus actividades catalíticas, que son la ciclooxigenasa y peroxidasa, me esté haciendo hormonas. Y estas hormonas son esos mediadores lipídicos a través de los cuales se comunican o se mandan señales las células inmunológicas. Entonces, ¿cómo se encontró esta enzima? Bueno, se había hecho estudios en ratoncitos en donde si ustedes les aplicaban esta grasita con un solvente en la piel a los ratoncitos, se veía que desarrollaban todos los síntomas de la inflamación, como una incrementada permeabilidad vascular, infiltración de células, y se vio que una de las cosas que se producían más era la prostaglandina 2. Después ya se dio con que este gen que produce esta enzima era el responsable del metabolismo del ácido araquidónico para producir esta prostaglandina 2. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Bueno, las fosfolipasas que se activan con todas estas señales proinflamatorias, el incremento de calcio intracelular, etcétera, etcétera, van a empezar a hacer estos cortes, que son hidrólisis del grupo éster. Los fosfolípidos, bueno, son esta estructura. Aquí tenemos el glicerol, al cual se le pegaron grasas aquí por esterificación, otra esterificación por aquí, y aquí tenemos la cabeza de fosfolípido. Eso es lo que conforma un fosfolípido. Los fosfolípidos, bueno, vamos a liberarlo, la enzima esta hace un corte por aquí, por hidrólisis, y me libera el isofosfolípido y el ácido graso. Entonces, en esta parte de aquí tenemos todo esto que estamos viendo. Es la grasa que vamos a tener y después el metabolismo de esta grasa por la ciclooxigenasa. Y aquí pueden ver que está el EPA, el DHA, que son los ácidos grasos de cadena muy larga, de los cuales hay mucha investigación porque son antiinflamatorios. También tenemos los linoleatos y los oleatos de los aceites alfa-linoleicos y los oleicos de aceite de oliva y otras grasas vegetales como la linaza. Entonces, muchos de los efectos de la grasa dietética para modular la inflamación tienen que ver con lo que yo le doy de reserva de grasa en mis membranas para que la ciclooxigenasa haga su actividad y me produzca los mediadores lipídicos bioactivos, entre ellos prostaglandinas, leucotrienos o resolvina, que estas son las antiinflamatorias. Esta parte que se resume aquí la vamos a ver cuando veamos ácidos grasos. O si van a desarrollar su intervención nutricional con grasa omega 3, bueno, esto es lo que tienen que tener presente. Pero para objeto de esta clase, que estamos hablando de las ciclooxigenasas y de que resveratrol modula las ciclooxigenasas, bueno, nos vamos a centrar en la prostaglandina 2, que es el producto metabólico de la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico. Entonces, cuando nosotros consumimos principalmente omega 6, en nuestro cuerpo se va a formar ácido araquidónico o lo podemos consumir directamente ya formado el ácido araquidónico porque va a estar en las membranas pues, de muchos animales, en las membranas celulares de muchos animales. Y a través de las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas yo voy a producir principalmente mediadores proinflamatorios. Mientras que si consumimos omega 3, tenemos precursor de ácido alfa-linoleico y yo puedo hacer a través de las elongasas y desaturasas eicosapentaenoico y docosahexaenoico. Estos ácidos grasos, recordar que si bien se consideran que solamente la fuente puede ser dietética, sí tenemos la capacidad de hacer a través del ácido alfa-linoleico
nuestro propio EPA y nuestro propio DHA, pero eso lo veremos en otra parte. Aquí la relevancia es que si de nuestras membranas se están liberando estas grasas, bueno, la ciclooxigenasa nos va a producir mediadores poco inflamatorios o antiinflamatorios. Pero eso lo veremos después. Regresamos a la prostaglandina 2. Bueno, cuando se produce la prostaglandina 2 van a estar todos los mecanismos de inflamación. Tenemos la vasodilatación, el incremento del volumen de sangre, la permeabilidad, la infiltración de células, la activación de células, la extravasación de células, la activación de las células inmunológicas. Entonces, la prostaglandina 2 es responsable de muchos de los procesos de inflamación aguda y crónica. Y bueno, aquí para resumir, es que casi cualquier irritante, la radiación, o ya vimos que la grasa dietética o las bacterias patógenas, van a hacer procesos, van a inducir la actividad de procesos preinflamatorios a través de los TLRs. Va a haber una activación de las fosfolipasas. Las fosfolipasas liberan la grasa que está en nuestras membranas. Esa grasa en nuestras membranas la va a metabolizar la ciclooxigenasa, nos va a producir la prostaglandina 2 y esta va a difundir. Recordemos que la grasa no necesita de transportadores, puede difundir a través de las membranas celulares. Y cuando se están produciendo prostaglandina C2, bueno, van a liberarse y se van a unir a estos receptores en otras células y van a amplificar las señales preinflamatorias. Esto lo hacen a través de mecanismos de los mediadores, los segundos mensajeros, que son de incrementos de calcio intracelular y también de estos acumulación de fosfatidilinocitrol 3-fosfato. Y todo esto también produce la degranulación, la liberación de más mediadores proinflamatorios, pero también incrementan la actividad de más citocinas, de más ciclooxigenasas, y tenemos otra vez que se amplifica la señal. Entonces, pues todas las características de la inflamación. Y otra de las cosas que se ha encontrado es que cuando hay una producción crónica de estas prostaglandinas proinflamatorias y cuando hay también la activación de estos correceptores en las células T, todas las células T que estén no diferenciadas, que se estén generando en nuestra médula ósea, van a adquirir fenotipos por esta estimulación constante de tipo Th1. Y las células Th1 producen puras citocinas proinflamatorias, lo que va a incrementar otra vez el proceso proinflamatorio. Entonces, a muchos niveles, esta señal se puede perpetuar. Por eso es que los pacientes, si no se hacen modificaciones amplias en su estilo de vida, no conseguimos bajar la inflamación. Y bueno, entonces, como resumen, los incrementos de las prostaglandinas incrementan la diferenciación a tipo Th1 de nuestras células helper, y estos fenotipos están asociados con la producción de mediadores que perpetúan la proinflamación. Entonces tenemos Th1, células Th17 que también son proinflamatorias. También se van a estar produciendo las células dendríticas que presentan el antígeno, van a producir también estas citocinas y promueven los fenotipos Th1 y Th17. Y estos están asociados con muchos problemas proinflamatorios, como la dermatitis por contacto, colitis ulcerativa, esclerosis múltiple y artritis reumatoide. Entonces, como pueden ver, a nivel mecanismo, hacer cambios en algunos puntos de la cascada inflamatoria hace mucha diferencia. Entonces, resveratrol tiene esa capacidad, porque como inhibe las ciclooxigenasas, cambia mucho de todo lo que vimos y puede hacer cambios. Entonces, vamos a ver algunos estudios en animales de una intervención de resveratrol. Entonces, en ratoncitos, por ejemplo, incluso si le damos a ratoncitos dietas altas en grasas que sabemos son proinflamatorias y los comparamos con otras dietas controles, se encontró que si yo le doy la dieta enriquecida con estos porcentajes de resveratrol por 13 semanas, voy a disminuir los niveles de las citocinas proinflamatorias. Entonces, aún en condiciones proinflamatorias con dieta obesogénica, yo puedo proteger de cierta manera con la dieta de resveratrol. ¿Sí? Entonces, en otros modelos de otras enfermedades se ha demostrado lo mismo. Aquí tenemos resultados en artritis,
en donde también mejora o tiene efectos protectores. En pacientes con obesidad y resistencia a la insulina, también esto ya es en vivo, estos miligramos de resveratrol contra placebo por 30 días muestra disminuciones de los niveles circulantes de estas citocinas proinflamatorias. Aquí ya tenemos leptina y sus efectos en la resistencia a la insulina, modulación del estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos disminución de los niveles circulantes de hemoglobina glucosilada. Es importante que cuando revisen estos estudios sean con casos controles para que sean más significativos, ¿no? Aquí voy a presentarles un estudio en particular que es reciente, este es, bueno, de 2017, en donde le dieron a algunos pacientes resveratrol y vieron cosas nuevas. Esto no lo conocía, lo revisé el día de ayer y, por ejemplo, aquí en este estudio, en esta fase, en este estudio de tipo ensayo clínico, 2 cápsulas de resveratrol diarias, 1 gramo al día por 28 días consecutivos disminuyeron el estrés oxidativo y aquí lo vieron midiendo este metabolito. Se sabe que este metabolito indica estrés oxidativo. Entonces en los pacientes vieron disminuciones del estrés oxidativo. Esto pues no es nuevo, es muy recurrente en los estudios de resveratrol, sin embargo este hallazgo sí es nuevo. Ellos vieron que incrementan las poblaciones circulantes de los linfocitos gamma delta. Estos linfocitos, que tenemos por aquí esta gráfica, que en la semana 4 y en la semana 6 hay incrementos significativos de estos linfocitos circulantes, están asociados con protección contra el desarrollo de cáncer. Y también vieron incrementos en las células T reguladoras, que es esta gráfica de por acá. Igual en la semana 4 se alcanza una máxima concentración de estas células circulantes. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es la significancia? Bueno, las células T reguladoras son las que producen citocinas antiinflamatorias. Entonces ven que se producen células de fenotipo antiinflamatorio. Veíamos que la prostaglandina incrementa el fenotipo proinflamatorio y el resveratrol intervención logra incrementar un fenotipo antiinflamatorio y también de un fenotipo anticanceroso. Entonces eso es relevante. Esto se publicó en el Journal de Medicina Oxidativa y Longevidad Celular. Otra cosa interesante que también es recurrente es que vieron disminución de los niveles plasmáticos de la proteína quimio-atrayente de macrófagos y el factor transformante alfa. Y bueno, sabemos que la disminución de estos es ideal para muchos procesos, muchas enfermedades crónico-degenerativas.